cuando no sabes qué hacer. Escuche, parece un trabalengua, pero es algo real. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Buscar algo que... Primero es analizar la situación, pensar, reflexionar, sí, hasta orar para que Dios te muestre qué es lo que tienes que hacer. Ajá. Está bien, esa es la respuesta. A ver, alguien más que tenga otra respuesta. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Yo pienso que orarle al Señor para que Dios se revele y tú puedas ser guiado por Él para saber qué es lo que puedes hacer. Es la decisión correcta. Bueno, Eso depende esperar. del momento y las circunstancias, porque Esperar. en un momento tienes que tomar una determinación y tienes que tomarla en ese momento y tienes que tomarla. Claro, eso es el momento. A ver, Mari, decirle al Señor. Mira, déjame que no se... A ver, Mari. Esperar. Dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Él siempre le va a mostrar a uno, si uno es paciente y espera. Tiene que haber una respuesta. Él habla a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de una profecía, a través de algo, pero Dios nos va a hablar. Hay una historia que creó muchos años en el Evangelio, que eran las dos personas que iban a cruzar el río crecido. Dice que el río estaba crecido. Y entonces dice que en el momento de cruzar el río hubo uno que se tiró, oró, se tiró en el río y se ahogó. Sí. Y el otro se tiró sin orar Y no se ahogó, claro. Quiere decir que de momento tomaron una... Y dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Si uno oró y el otro se tiró, no, bueno, pero es que el que oró en ese momento, pero ya el otro venía, estaba preparado para enfrentar la prueba. Lo hacía todos los días, oraba todos los días, en el momento tomó la decisión y hizo así, ¡pum! Y se tiró y Dios lo respaldó. Es verdad, ¿Qué amén. iba a decir, Luisito? Es así. Pero yo es un problema, es que ya Dios lo ha hecho. Y después se lo demuestra, ¿no? Y después le pido a Dios, ¿no? Por la situación que tengo, por el problema. Pero hace dos para mi palabra, ¿no? Es la comunicación, ¿no? Con Dios. Porque como Dios todo lo sabe. Ajá. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un hombre que no sabía qué hacer, pero Dios tuvo que tirarlo en el suelo para que él supiera qué tenía que hacer. Vamos a Hechos 9. Gloria al nombre del Señor. Saulo. En Hechos 9 hay una historia de un hombre que perseguía a la iglesia. Saulo, sí. Saulo de Tarso. Saulo perseguía a la iglesia y él creía que estaba haciendo lo bueno. Él creía que lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Hechos 9, empieza en el capítulo 1. Comienza el capítulo 1. En Hechos 9 está la Versículo conversión 1. de Saulo de Tarso. Aquí está la historia de Saulo, que fue después el apóstol Pablo, que se convirtió al evangelio. Pero este hombre no sabía qué hacer. Pero este hombre salió a hacer algo, pero en el momento en que Dios trató con su vida, él no sabía qué iba a hacer. Y entonces sucedió algo. Vamos a leer en los versículos que le voy a decir. Dice, vamos a leer a partir del 1 hasta el 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, Hechos 9, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo fue a buscar, este era un hombre que era miembro de la secta de los fariseos. Él era, como él después lo dice en las epístolas, era hebreo de hebreos, fariseo. En la ley él era una persona muy importante en Jerusalén, muy temida por el carácter y el temperamento ese colérico que tenía tan fuerte. Era un hombre sanguinario. Cuando Esteban lo apedrean, él estaba y fue testigo allí de que apedrearon a Esteban. Y dice que los testigos, como una costumbre que había en aquel tiempo, cuando apedreaban a alguien, los testigos trajeron la ropa y la depositaron a los pies de un joven llamado Saulo. Y entonces él inmediatamente, él iba, dice que de casa en casa,
metiéndose de casa en casa en Jerusalén, sacando a los judíos, maltratándolos, torturándolos y llevándolos presos, a los cristianos. Ajá, gracias, a los cristianos. Y este hombre no le bastó con esto. Él pensaba que estaba haciendo esto en el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Fue donde estaba el sumo sacerdote y le pidió cartas para poder ir a Damasco. Necesitaba una carta porque ya Damasco estaba fuera de Jerusalén, Israel. Estaba en Siria, en la capital de Siria. Era un pueblo, una ciudad o un país vecino, enemigo de Dios, enemigo de Israel. Y entonces él pide cartas y sale por el camino. Cuando él va por el camino, dice que se aparece un resplandor de luz. Estoy repitiendo lo que leímos ahora. Un resplandor de luz muy grande, muy fuerte. No es una luz de un auto que te encandila de pronto, no. Ninguno de nosotros, nadie puede escribir eso porque realmente dice que fue algo que lo dejó prácticamente ciego. Dice, un resplandor de luz del cielo, imagínense ustedes, de luz del cielo. Y él cayó en el suelo. No sabemos si era un caballo, si era un camello. La Biblia no lo dice. Hay quien dice, no, cuando iba, porque el camello con aquel tiempo se usaba. Y no. Si lo que la Biblia no dice, yo no me atrevo a decir qué cosa era. Era en el que él iba montado, él iba, no sé, dice la Biblia que él cayó al suelo. Si cayó al suelo, él iba montado en algo, un camello, un caballo, en algo. Y si cayó al suelo, puede haber caído al suelo de sus pies. La Biblia dice así, no podemos decir. Pero bueno, lo importante es que cayó al suelo. Cuando él cae al suelo, Dios empieza a tratar con él. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Él sabe que eso no es cualquier cosa, porque él era un judío conocedor de la Escritura, conocedor de la palabra de Dios. Y él supo que era algo sobrenatural, algo muy grande, que no era normal, que no era natural, que era del cielo. Y él rápidamente dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Le estaba diciendo, tú ves todos esos hombres y mujeres que tú persigues. Bueno, me estás persiguiendo a mí porque ellos son mis hijos, porque ellos han creído en mí. Y si los persigues a mí, a ellos me persigues a mí. Y entonces hay una pregunta que tiene que ver con lo que yo pregunté al inicio, que cuando él cae en el piso, en el suelo, él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué? Porque él cayó bajo el poder de Dios. Cuando él cayó bajo el poder de Dios, él no sabía qué hacer. Ahora bien, ¿dónde esto nos toca a nosotros? Nos toca en este sentido. A veces nosotros estamos haciendo cosas que creemos que están bien y no están bien. A veces nosotros actuamos de manera en que nosotros creemos que estamos actuando bien y no estamos actuando bien. Reaccionamos de manera que creemos, empiezo por mí que soy el primero, que creemos que estamos reaccionando bien y no reaccionamos bien. Y entonces, para nosotros lo más sencillo y lo más fácil es apelar a lo que tengo en mi mente. Si yo reaccioné de una manera mal, digo, bueno, que reaccione bien el otro. Por ejemplo, si es lo que está en mi mente. O si yo estoy en medio de una prueba, digo, bueno, voy a hacer esto porque es lo que más me conviene. O si tengo que hacer un negocio, un trabajo, cualquier cosa, digo, bueno, por aquí que es más fácil porque es lo que está en mi mente y en mi corazón. Y nunca, casi nunca viene a nosotros la pregunta que hizo Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que haga, Señor? De eso se trata en esta noche. De eso se trata, porque cuando nosotros estemos errados, como estuvo Pablo, como estuvo Saulo de Tarso, cuando nosotros estemos en medio de una prueba, de una enfermedad, de una situación que no sabemos cómo resolverla, no sabemos qué hacer, por eso les preguntaba, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es esa pregunta que hizo Saulo de Tarso, que tiene que ver con la respuesta que ustedes dieron, porque cuando nosotros caigamos al suelo, porque andamos errados, porque la prueba nos tiró al suelo, porque la enfermedad nos tiró al suelo, porque en lo que venga a nuestra vida, las circunstancias que estamos viviendo, la escasez, todo, nos ha tirado al suelo, hablando en el sentido de que nos ha desanimado, de que nos ha decepcionado, de que nos ha angustiado, eso también es caer al suelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué manera? Ahora, lo importante es de qué manera nosotros se lo vamos a decir. Para alguien decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo tiene que decir en oración, que era lo que decía Roque. Hay momentos en que va a ser tan rápido todo, va a ser tan difícil todo, que depende entonces de la preparación que nosotros tengamos antes de que llegue el momento de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas y nos da tiempo, pero hay situaciones que aparecen en el momento y dependen entonces mucho de que antes de eso
yo le haya dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que tiene que ver con el versículo que dijo Mari, porque Dios dijo, te haré entender Y te enseñaré el te camino. enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios siempre nos va a hacer entender, nos va a enseñar y nos va a hacer entender en qué camino debemos andar. Cuando dice en qué camino debemos andar, está hablando qué debemos hacer en cada momento de nuestra vida. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a hacerle esa pregunta al Señor, y de eso se trata en esta noche. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso muchas personas se han ido del Evangelio, por eso muchas personas han llegado y se han sentado aquí y hoy no están, porque no han dedicado un tiempo a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ha llegado la oferta del enemigo, del diablo, con una oferta muy buena, del mundo o de lo que sea, una tentación que haya venido, lo que haya aparecido en un momento determinado, y no hemos apartado o no hemos dedicado un momento para decirle en ese momento, y valga la repetición, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las personas hoy en día normalmente toman decisiones al segundo. Hemos aprendido a ser más instantáneos que los refrescos. Sí. Es real, más instantáneo que los refrescos. Usted le dicen, mañana oye, mañana van a sacar no sé qué cosa en tal lado, y la mayoría de las personas ni posible, no. Nosotros los cristianos tenemos a Dios, pero las personas que no tienen a Cristo, que no son cristianos, sencillamente ni lo piensan, a veces ni lo piensan. Que lo más normal es que lo piense y diga, bueno, mañana iré o no iré, ¿a qué hora podré ir? Mañana tengo que hacer. No, hoy en día las personas no piensan. Hoy en día usted le dice a alguien, mañana a las 8 van a sacar croquetas ahí en el cupé, y nadie piensa que mañana a las 8 tiene que estar en tal lugar para hacerse un análisis o tiene que recoger un resultado. No, van directo para donde está la croqueta en el cupé. ¿Por qué razón? Porque esa pregunta no está en la mente ni en el corazón de las personas, pero muchas veces, y es lo que Dios quiere tratar con nosotros en esta noche, esa pregunta tampoco está en nuestra mente. Y es necesario que nosotros podamos entender que por muy rápida que sea la situación, por muy difícil que sea lo que venga, por muy a la carrera que nosotros podamos andar, tenemos que hacer un alto en el camino. Este hombre tuvo que hacer un alto en el camino. ¿Para qué? Para preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Andamos tanto a la carrera que no vemos a veces a Dios en medio de nuestros problemas. Y nosotros decimos, bueno, viene la prueba, viene la enfermedad, vino la escasez, me quedé sin trabajo. Entonces yo estoy seguro que Roque todos los días le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si no, no hubiera permanecido. Entonces nosotros, hermanos, no podemos permanecer, y eso es lo que la gente no entiende. Por eso muchas veces el mundo no entiende por qué nosotros todavía permanecemos en Cristo y no hemos negado la fe. ¿Por qué permanecemos todavía en Cristo y no nos hemos ido del camino de la salvación? Por eso no lo entienden, porque no pueden entender que nosotros todavía le preguntamos a Dios qué quiere que yo haga. Amén. Entonces, esa pregunta no se nos puede olvidar. Es necesario que en medio de toda la carrera, el trajín que tenemos, de todas las cosas, hagamos un alto en el camino y digamos, ¿estoy haciéndolo bien o no lo estoy haciendo bien? Este hombre se dio cuenta de que no lo estaba haciendo bien. Y entonces le preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero lo mejor de todo en esta noche no es que Dios nos está confrontando a nosotros, o aparte de que Dios nos está confrontando a nosotros con una pregunta, ¿qué quieres que tenemos que hacerle a Él? ¿Qué quieres que haga, Señor? Es que siempre Dios va a tener una respuesta cuando nosotros le hagamos la pregunta. ¿Qué le dijo a este hombre? ¿Qué le dijo a Saulo? Vete a Damasco, entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando Saulo entró a Damasco, e inmediatamente vino la orientación, la orden de Dios, y le dijo, vete a la tal calle, ahí hay un hombre que se llama Ananías, él te va a imponer las manos, va a orar por ti, y entonces tú vas a ser lleno de mí, tú vas a saber lo que vas a hacer y vas a saber para dónde vas a coger. Nunca que usted y yo le hagamos la pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Dios te va a dejar sin respuesta. Amén. Te va a dejar sin respuesta. Ya sea por un trabajo que necesite, o una situación en el trabajo, o una situación en la familia, o una situación en la escuela, o una situación con una prueba, con una enfermedad que estemos atravesando, cualquier tipo de situación en nuestras vidas. Lo primero es preguntarle a Dios qué quiere Dios que hagamos nosotros. Y entonces, que estemos confiados y seguros total y completamente de que siempre va a haber una respuesta de parte de Dios para nosotros. Por eso, hermano, les repito, es que muchos no han permanecido, porque no han logrado discernir y darse cuenta
de que lo más importante es no perder la dirección de Dios, no perder la guianza de Dios. Nosotros andamos en este camino, estamos en la calle, estamos en una guagua, estamos donde quiera, y desde que nos levantamos, siempre la pregunta tiene que ser: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué hago hoy, Señor? Amén. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? Dime. Y si no aprendemos a hacer eso, no vamos a aprender nunca, o no vamos a recibir nunca la respuesta de Dios. Tenemos que hacer la pregunta, porque Yaneli no me puede responder algo a mí si yo no se lo pregunto. Si usted, ahora yo voy caminando, yo miro a una persona y me va a decir, son las 9:15. No, yo no he hecho la pregunta. Tengo que decirle qué hora es para que me diga, son las 9:15. Entonces, hasta que no le hagamos la pregunta al Señor, Dios no nos va a responder. Por lo tanto, hermanos, cada día al levantarnos, preguntémosle al Señor: Señor, antes de yo ni siquiera, lo primero es tirarme de rodillas y decirle: Señor, ¿qué hago hoy? ¿Qué quieres que yo haga? Sea en bonanza o sea en medio de la prueba. Y que cuando nos acostemos, digamos: Señor, ¿qué hago mañana? ¿Qué quieres que yo haga? Dime qué tú quieres que yo haga. A este hombre Dios tuvo que tirarlo al suelo, porque este hombre iba a acabar en Damasco. Sin embargo, Dios lo detuvo. Dios tenía un propósito con él. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos quién es el que está tratando con nuestras vidas, quién es el que nos dirige y nos guía a nosotros, y entonces le podamos hacer la pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? E inmediatamente va a venir la respuesta. Amén. Vamos Sí, a orar Señor. en esta noche. Padre, Te adoramos, gracias por tu Jesús. palabra, gracias por hablarnos, gracias por recordarnos una vez más que no podemos andar por ahí tirando golpes al aire, como dice el apóstol Pablo en su palabra, dando golpes al aire, Señor, como sin mirar al invisible que eres tú. Tenemos que mirarte a ti, tenemos que escucharte a ti, Oh, sí, y Señor. tenemos que cada día de nuestras vidas preguntarte qué quieres que haga, Señor, en cada situación. ¿Qué tú quieres que yo haga? Sí, ¿Cómo tú Señor. lo harías, Señor? Y entonces tú nos vas a dar la respuesta. Ayúdanos, porque solo no podemos, Señor. Cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, estamos entre la espada y la pared, como dicen las personas del mundo. Estamos en una encrucijada, en medio de un laberinto, y a veces no sabemos ni cuál es el camino que debemos tomar. Pero tú nos vas a decir siempre, Señor, por dónde debemos andar, qué camino tenemos que tomar, qué cosas tenemos que hacer. Pero primero, gracias por recordarnos en esta noche que tenemos que hacerte la pregunta: Señor, ¿qué Gracias, quieres que yo Dios. haga? Te Aleluya. adoramos y te bendecimos en esta noche, y te rogamos, Señor, Oh, con Señor, todo tú nuestro eres corazón bueno y toda para nuestra siempre, alma, tu misericordia. que tú nos ayudes a poder cada día dejarnos guiar por ti y preguntarte qué tú quieres que nosotros hagamos. Sí, Señor. Estamos en tus manos, te damos las gracias y Oh, te damos gracias. la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En tu y nombre, amén. Aleluya. Y amén. Dios te bendiga.